Hoy en ABC Noticias, regreso a clases en Chihuahua será hasta agosto. ONU advierte que el costo psicológico de la pandemia va en aumento. Refugios de mujeres se encuentran saturados ante alza de violencia en la entidad. Desecha Suprema Corte de Justicia controversias de Chihuahua por fondo minero. Esto y más en ABC Noticias. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches y sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero ABC Noticias. Hoy es jueves 14 de mayo del año 2020. Nosotros ya estamos listos, totalmente preparados para llevarle hasta sus hogares los detalles de todos los acontecimientos más importantes que se han registrado hasta este momento. También, como todas las noches, les recordamos que esta y otras emisiones de ABC Noticias usted la puede conseguir ingresando en nuestra página en internet www.canal28.tv. Aquellas personas que también lo quieran hacer a través de las redes sociales, los pueden hacer a través de Facebook e Instagram. Nos consiguen como Canal 28. También nos pueden escuchar a través de la señal de Radio Universidad. Damos inicio ahora sí con las informaciones del día de hoy. Hoy se informó por parte del secretario de Educación del Estado de Chihuahua, Carlos González Herrera, cómo será el regreso a clases en el estado y las fechas en las cuales se llevará a cabo. En este primer gráfico estamos mostrando las curvas, los escenarios de contagios diarios del municipio de Chihuahua. La línea verde que ven ustedes ahí, la vertical verde, significaría el reinicio en clases, reinicio presencial en clases el 1 de junio. Y como ustedes podrán darse cuenta, si reiniciáramos el 1 de junio, lo haríamos en un momento en que todavía la proyección de contagios en el municipio de Chihuahua es de aproximadamente 30 casos nuevos. Y siempre hay que recordar lo que nos dicen los epidemiólogos, los 30 casos nuevos confirmados pueden tener atrás a muchísimos que están todavía asintomáticos, pero que ya están de alguna manera contagiando. Entonces, el regreso a clases, como se había anunciado originalmente el 1 de junio, para el 1 de junio, se vuelve francamente una acción contraria a las acciones de mitigación, de contención y de aplanamiento de la curva. Este es el caso, la primera lámina del municipio de Chihuahua. El siguiente corresponde al municipio de Juárez. El municipio de Juárez, ahí lo tenemos. En efecto, como podrán ustedes ver, el 1 de junio coincide todavía en un momento en que la curva, la proyección de contagiados diarios todavía se encuentra muy alta, entre 15 y 20. Es decir, no es un momento adecuado para regresar a clases tampoco en Ciudad Juárez. Uno de los riesgos que tenemos de empezar a abrir de una manera demasiado acelerada las actividades es que entonces no nos quedáramos donde está la línea roja, sino nos fuéramos al límite superior, que sería el peor de los escenarios, porque tendríamos de nuevo un nivel de contagio descontrolado. ¿Cuál es la ventaja de la propuesta e instrucción que ha dado el gobernador de regresar a clases hasta agosto? Lo cual significa, permítanme, terminar el ciclo escolar 19-20 de manera no presencial, en casa, utilizando todas las plataformas y acciones que hemos puesto a disposición y terminarlo así el 17 de julio e iniciar el siguiente ciclo escolar hacia finales de agosto en el nuevo ciclo escolar 2021. Fíjense ustedes en la siguiente gráfica, de nuevo corresponde la primera que vamos a ver al municipio de Chihuahua, que si nosotros movemos el inicio o el regreso presencial a clases al mes de agosto, lo estamos haciendo coincidir justo cuando las predicciones con las condiciones actuales nos indican que prácticamente tanto la curva roja de proyección como incluso el nivel superior, que es el nivel pesimista, están prácticamente en cero. Tenemos prácticamente una contabilidad de contagios, un pronóstico de contagios diarios nuevos en cero, para el caso de la ciudad de Chihuahua. Pero en Juárez tenemos, a pesar de las diferencias, una proyección muy similar. Si movemos el ingreso
al ciclo escolar o movemos el regreso a las escuelas hasta el inicio del ciclo escolar en agosto, de nuevo tenemos que esa barra verde que está al extremo derecho está coincidiendo con el aplanamiento prácticamente total, tanto de la línea roja, que es la proyectada, como incluso la del nivel superior, que sería el escenario más pesimista. Entonces, decidir que el ciclo escolar 19-20 termina en condiciones no presenciales el 17 de julio y que a finales de agosto iniciemos el ciclo escolar 2021 ya en los salones de clase, hace un acompañamiento, diría yo, prácticamente perfecto a las proyecciones que al día de hoy tenemos de cómo se va a comportar la curva de contagios. Entonces me parece que ahí el sector educativo estaría dando un fortalecimiento muy grande a las acciones de mitigación y estaría permitiendo que, aunque la apertura de las otras actividades que se han anunciado a partir del 1 de junio trajeran un ligero repunte en los contagios, al nosotros contener todavía la gran movilización y la gran concentración que significa la educación hasta finales del mes de agosto, no permitiríamos que de nuevo el efecto fuera de un auténtico de rebote, sino quizá de solamente una pequeña subida. Esa sería la forma en que nosotros hemos utilizado las proyecciones estadísticas que ha hecho el CONACYT, estrictamente adaptadas a lo que sería la consideración del cierre del ciclo educativo 2019-2020 y el arranque del siguiente ciclo educativo. Aquí, por supuesto, importante reiterarles a los padres y representantes de nuestros estudiantes que, a pesar de que se haya tomado esta medida de retomar las clases y el ciclo escolar para el mes de agosto, no será el momento para bajar la guardia con respecto a las medidas sanitarias. Sabemos que hay pocos contagios en nuestros pequeños, gracias a Dios, pero no podemos descuidar al momento de retomar este ciclo escolar para el mes de agosto. Por ejemplo, lavarse las manos, tener tapabocas, considerarlo al momento de enviar a nuestros pequeños a sus escuelas. También, por supuesto, recordarle que será para el mes de agosto, pero durante este tiempo también deben permanecer en las casas, como se ha dicho a través de las autoridades, no permanecer en las calles para prevenir el contagio de esta pandemia. Y continuando con el tema educativo, también se informó sobre las fechas para los exámenes de admisión en secundaria y bachillerato, donde habrá una prórroga para la entrega de documentos. La fecha para el examen de ingreso a secundaria será el próximo 8 de agosto del año 2020 y se seguirá con todos los procesos a los que los padres y familia ya están acostumbrados. Para lo que corresponde en bachilleres, la prueba de ingreso será el próximo 3 de julio del 2020. La Secretaría de Educación detalló que habrá prórroga para la entrega de los documentos, pues los planteles educativos y las oficinas de educación se encuentran cerradas, pero se pidió a todos los padres de familia que cuando regrese a la normalidad deben ponerse al corriente. Sobre los exámenes finales y la evaluación del último bimestre se llevará a cabo con el promedio de las calificaciones anteriores y la carpeta de evidencia que hicieron los niños en sus debidas casas. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, indicó que el sufrimiento psicólogo derivado de la pandemia va en aumento, por lo que instó a gobiernos, sociedad civil y autoridades sanitarias a abordar de forma urgente las necesidades de salud mental. El secretario resaltó que por la falta de inversión en servicios de salud mental, hoy en día la pandemia está golpeando fuertemente a familias y comunidades con un estrés psicológico adicional. Y es que están experimentando el duelo por la pérdida de seres queridos, el impacto de la pérdida de empleo, el aislamiento, la restricción de movimientos, las dinámicas familiares difíciles, así como la incertidumbre y el miedo de lo que vaya a pasar. Según Guterres, quienes corren más riesgo y necesitan ayuda son los trabajadores de la salud, que están en la primera línea, también los ancianos, los adolescentes, los jóvenes y las personas con enfermedades mentales previas y aquellos atrapados en conflictos y diversas crisis. Se pronosticó que es probable haya un aumento en el largo plazo de la cantidad y gravedad de los problemas de salud mental,
por lo que se advirtió que si no se toman las medidas rápidas, el COVID-19 generará una crisis de salud mental, además de una crisis de salud física. Informó para Canal 28 Nelson Mora. Los denominados refugios secretos para mujeres víctimas de violencia y sus hijos se saturaron más de lo que ya estaban durante esta contingencia. El Estado está a cargo de 2 y el resto entre ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales. Los casos de violencia en los hogares por el confinamiento aún marcan números rojos. El número de refugios y sus ubicaciones son información confidencial donde son protegidas las mujeres recibiendo resguardo y alimentación, además de atención psicológica en conjunto con sus hijos. Están a cargo del gobierno del estado y los casos de Cuauhtémoc los canaliza el Centro de Atención a la Violencia contra las Mujeres, quien trabaja de la mano con el Instituto Municipal de las Mujeres. Varios CAVIM han informado que ha habido un incremento de violencia contra las mujeres en esta contingencia, porque han estado sobrelimitados los refugios y están haciendo todo lo posible para recibir a más víctimas. Para enviar a una víctima a un refugio se le hace un estudio socioeconómico y un test psicológico, donde una trabajadora social y una psicóloga determinan si es o no candidata a ingresar. Atendiendo a la situación de aislamiento por la contingencia del COVID-19, se dispuso que en este periodo no hubiera ingresos de nuevas usuarias para no exponer a quienes ya estaban en resguardo, pero se tuvo que hacer excepción en el refugio Serrano. Ambos refugios se encuentran a su máxima capacidad. En el caso del refugio urbano, hay 4 mujeres con sus hijas e hijos y en estas semanas de contingencia no hubo ingresos ni egresos. En el refugio Serrano hay 5 mujeres con sus hijas e hijos y hubo 2 ingresos del 23 de marzo a la fecha. En ambos casos se hizo una excepción, como ya les mencionaba hace un momento, por el riesgo que corrían estas mujeres en situación de violencia. El objetivo de los refugios es ofrecer a las mujeres víctimas de violencia un espacio confidencial, seguro, temporal y gratuito para salvaguardarse y ofrecerles atención integral junto a sus hijas e hijos. Se reciben a mujeres que con sus hijas e hijos se encuentran en situación de alto riesgo por la violencia familiar, sexual o de género que viven. Se atienden hasta 5 familias por refugio y la permanencia es hasta por 3 meses a menos de que persista su situación de riesgo. Reciben atención y vigilancia a las 24 horas en cada refugio, además de la alimentación, el hospedaje y brindarles vestido y calzado. Se les brinda atención psicológica y asesoría jurídica y se les atiende con enfermeras, médico y nutriólogos. Por otra parte, la Ficostec ha informado hace algunos días que el encierro por la contingencia ha provocado que una gran cantidad de mujeres se comuniquen al asterisco 2232 para solicitar información para divorciarse debido a problemas que han surgido en el seno del hogar por la convivencia obligada. Canal 28. Y ante el riesgo de que sean sobrepasadas las capacidades de atención en los hospitales civiles, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció que pondrán a disposición de la población en Ciudad Juárez una unidad operativa de hospitalización para COVID-19. La guarnición militar de la plaza en Ciudad Juárez anunció que pondrá en funcionamiento un área de atención para pacientes con COVID-19, la cual estará ubicada al interior del 9º Regimiento de Caballería Motorizada. La unidad operativa, también llamada Hospital COVID, tendrá la capacidad para atender a 30 personas en igual número de camas para hospitalización, además de que contará con una ambulancia de traslado de pacientes, un electrocardiógrafo y un desfibrilador portátil, así como los insumos médicos para atender una emergencia. El hospital será atendido por 6 médicos y 7 enfermeras generales, plantilla a la cual se sumará personal de sanidad militar con un médico con especialidad en medicina interna, 2 de medicina general y 4 oficiales licenciados en salud pública y urgencias médicas, así como empleados administrativos y de limpieza. La reconversión de hospitales militares para áreas de atención a pacientes con COVID-19 forma parte de las acciones de la Sedena para complementar las capacidades del sistema de salud del país ante el riesgo de que éste se vea rebasado por el número de contagios. Informó para ABC Noticias, Cristian Iván Granados. De acuerdo al informe epidemiológico ofrecido por la Secretaría de Salud, se registraron otros 63 casos y suman 943 los contagios confirmados por COVID-19 acá en nuestro estado. 943 casos confirmados por PCR. Recordemos la proyección, por arriba de 7,000 casos es lo que se estima para el estado. Descartados 1,516. Recuperados prácticamente 200, son 195, tenemos sospechosos 568 y defunciones suman 169. El día de ayer se corrieron bastantes muestras y de las cuales
resultaron positivas 63 de ellas son casos que se suman a nuestra estadística de la enfermedad COVID. Casos recuperados por municipio de residencia, tenemos que en Ciudad Juárez son 115, para Chihuahua 53, Delicias 6 y los demás municipios tienen 3 o menos casos. Casos recuperados por grupo de edad, 104 en el rango de 25 a 44 años y 65 casos en el rango de edad de 45 a 64 años. Municipios, del total de 67 municipios, 29 municipios tienen al menos un caso confirmado y tenemos 8 municipios con defunciones, al menos una. Los casos confirmados por municipio, la mayoría están en Ciudad Juárez, 583, y en Chihuahua suman 281. Para los demás municipios, solo Hidalgo del Parral tiene la mayoría, que son 12 casos. Los demás municipios tienen 10 casos o menos. Seguimos con una proporción de 57% de los casos confirmados para el sexo masculino y femenino 43%, donde la columna de los casos del rango de edad de 45 y 64 años es de 374, es el rango de edad con mayor número de casos confirmados, de 45 a 64 años, y en el rango de edad de 25 a 44 son 360 casos. Prácticamente, pues es el grueso de la pandemia, está incluido precisamente entre los 25 y los 64 años. La siguiente columna mayor sería de 70 a 74 años con 46 casos y de 65 a 69 con 43 casos. Y a partir de los 65, pues el embate de la enfermedad, el golpe de la enfermedad es mucho más fuerte y es más difícil salir con vida de ella, ¿verdad? Hay un porcentaje más alto de mortalidad. Los casos confirmados a COVID por tipo de paciente, los casos ambulatorios es el 34%, 328 casos ambulatorios, los hospitalizados suman el 26% con 251, tenemos 169 defunciones que prácticamente son el 18% de los casos confirmados, y alta sanitaria tenemos un porcentaje ya mayor en relación a otros días, 20%, que son 195 casos. De los casos hospitalizados, los vamos a proyectar aquí en esta gráfica y vemos que 150 se encuentran graves, que es el 59%, estables 91, que es el 36%, intubados o graves 10 casos, que significa que están representados por el 3.98% de los 251 casos hospitalizados. Total de todos, 943 casos. Casos hospitalizados por municipio de residencia, tenemos en Juárez 167, Chihuahua 66, Hidalgo del Parral 3, y los demás municipios tienen 3 casos o menos. La distribución de defunciones relacionadas a COVID, aquí está la distribución por sexo, 64% es del sexo masculino, 36% del sexo femenino. El rango de edad donde se distribuye el mayor número de casos de defunción es entre 45 y 64 años. Recordemos que estas son precisamente las dos columnas de los mayores de los casos positivos. Enseguida de 25 a 44 años con 34 casos, y la tercera columna es de 17 casos entre los 70 y 74 años de edad. Las comorbilidades son hipertensión 31%, diabetes 27%, obesidad 18%. Aquí está englobado el síndrome metabólico y vemos que nuestros malos hábitos alimenticios nos predisponen más a esta enfermedad porque el sistema inmunológico se ve impedido para su función correcta y además se presta a que los receptores de lo que se llaman AC2 para donde se inserta el virus, pues sean más numerosos y la persona sea más susceptible a la enfermedad y a fallecer por ello. Enfermedades cardíacas 5, asma 4%, insuficiencia renal 4%, tabaquismo 4%, otra condición 3%, inmunosupresión es el 3%,
VIH, SIDA y EPOC, 1%. Defunciones de COVID-19 desglosadas por institución de salud y municipio de residencia. Para Ciudad Juárez hay 133 casos, de los cuales 74 fueron atendidos por la institución que tiene más derecho a audiencia, que es el IMSS, 74 casos, la Secretaría de Salud 42, el ISSSTE 12 casos, particulares 4 y pensiones civiles del Estado 1 aquí en Ciudad Juárez. Cuando en Chihuahua, de 29 casos, 20 fueron manejados en el IMSS, 4 en la Secretaría de Salud, 2 en el ISSSTE y 3 en un hospital privado. De aquellos que tienen un solo caso o 2, el IMSS tiene 1 de Cuauhtémoc en Guadalupe, en Ascensión, en Camargo y en Rosales. La Secretaría de Salud tiene 1 en Guadalupe y 1 de Pensiones Civiles del Estado, que es proveniente de Bachíniva. Y bueno, para lo que son los estados colindantes de Estados Unidos con nuestro país, tenemos que Nuevo México tiene casos positivos un total de 5,364, con 1,515 recuperados y decesos 231. Para Texas, 42,403 casos positivos, recuperados 23,519, decesos 1,158 defunciones. De estas, 41 pertenecen al Paso, Texas. Ya se elevó un poco más el total de decesos en El Paso. Positivos han sido 1,456 y recuperados en El Paso 751. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa en ABC Noticias. Ustedes no se vayan, que ya revolvemos con más información.